Esta es la ruta que nos recomendaron para llegar hasta Uluru, nuestro próximo destino, el corazón de Australia. Una carretera de arena en una zona remota ideal para vehículos 4x4. Nos pareció una buena idea escoger esta vía, pero una vez llegamos, no sé si fue tan buena decisión. Está muy mal esta carretera, ¿verdad? Vamos por la ruta hacia mil rincones con mil canciones. Vamos por la ruta, yo le canto a la vida, ¿por qué no? Vive el día a día, vive el día a día. Pues sé que hay una gasolinera, pero está muy perdido en medio de la nada. Yo ¿No creo te que vamos fías? a esperar a la próxima. ¿O haría falta poner ya? No sé. ¿Cuál es la siguiente? Sí, ya casi hasta Yulara ese. Hostia. Bueno, será de calidad, ¿no? Igual. ¿Quién sabe? Ponemos un poco, aunque sea. Claro, esto es autoservicio, obviamente. Tenemos el autodepósito casi lleno. Lo que pasa es que yo prefiero siempre ir un poco más holgado. Como prefieras. No sé. Es chiquita, mira, aquí se... Sí, es nada, tío. Es... Qué fuerte. Bueno, no sé, vamos a echar un ojeador. Va a tirar hasta agua, ¿eh? Sí. A 2,84. Wow. 2,84. Aquí ya subió, ¿eh? Pues $1. Ya ves. Wow. No sé, digo yo que estará... Que será confiable esta... ¿Sabes? ¿Cómo se escoge uno o el otro? Esperemos que este funcione porque como hay algún error no viene nadie a Aquí. arreglártelo. Ay, ay, ay. No. No, rápido, otra vez. ¿Santo, otra vez qué? A ver. Bueno, ahora ya nos lo sabemos. 2. Pongo 50. Y ahora, ya, ponle antes de que se raye. Así. Aprobado. Bien. Rápido. Corre. Antes que lo desaprueben. Que no nos quiten el... Bien. Wow. Va rápido. Debe ser más para camiones, quizá. Debe ser. Mira, otro que viene aquí a cargar. Claro, como es la única gasolinera que hay en cientos de kilómetros. La gasolinera más aislada y desolada y sin atención que he visto en la vida. Sí, claro. Pues aquí quién va a ver, no hay O sea, ni... como tengan que venir por un problema, ya puedes esperar a... Cuando ponías la tarjeta estaba cruzando sí, los que dedos. que no te cobren de más, oh, madre mía. Sí. Bueno, no, que no... Si no funciona o Ya. algo y te cobran, ya... Sí. Has begut oli. Y todo el rato, a veces es en este lado y a veces en el otro, es estas formaciones rocosas que es que parecen la espalda como de un dragón o algo así, la espina dorsal del dragón. Qué paisajes, la verdad. Esta zona exagerada. Sí, ahora vamos a tirar millas ya para avanzar un poco hacia la zona de Uluru. Y bueno, esta es la zona que nos han dicho que está peor. De aquí a un ratito se termina la parte asfaltada y empieza la parte que son unos andichos de 4x4. También consultamos con gente que nos dijo que no estaba tan mal. Pero bueno, lo que sabemos seguro es que es una parte no asfaltada. También que en época de lluvias a veces cierran estas carreteras. Por suerte hemos llegado aún en buena época y bueno, ahí había una indicación que ponía que estaba todo abierto, que sin problemas. Sí, además hoy no tiene pinta que llueva, que eso está No, muy bien, ay, porque sí. sí... El problema es si estás en una zona de estas y te llueve. Ay, sí. Ahí sí puedes llegar a quedarte pues,
varado realmente, si cae una buena. Ah, Y miren qué locura la montaña de allá al fondo. Les voy a poner el satélite para que lo vean desde arriba porque es impresionante. Todo lo que se ve ahí se llama Norala en el idioma arrente y fue creado hace como 142 millones de años. Nada, ayer. Aquí hace nada, ayer. chingo de años. Impactó un meteorito o un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, familia. Y formó lo que hoy se ve, ya solo queda un poquito. Antes medía como 22 kilómetros, ahora creo que mide unos 10. Un pedazo cráter, ¿no? Como Qué loco, consecuencia del impacto del meteorito, un asteroide, algo así, ¿no? Para allá, Alice Springs, no, tenemos que ir para allá, ¿no? Bueno. Y aquí vamos hacia Kings Canyon, siguiente lugar increíble de esta zona. Y vamos a ver cómo está la carretera. Claro, porque tú puedes desde este lugar justo, puedes volverte hacia Alice Springs, que es totalmente asfaltado, y has hecho como un loop súper interesante de todos los cañones que hay por acá detrás, que ha sido impresionante. O irte a Uluru y todo lo que queda para adelante por esta espectacular carretera que se va a poner interesante. Picante. Y Kings Canyon está a 154 kilómetros. Tenemos Un tramito. un tramecito. Ay no, María. Ya se termina el asfalto. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo la sentimos? Ay, qué estrés. Aquí. Mira ese cómo viene. Uy, cuidado. Espérate, no entres aún. Sí, no vamos ¿Que a no? hacer unos cuantos, pero bueno. Sí, ¿tú crees? Lo digo yo. Bueno, igual es una zona bien aislada, ¿eh? No hay mucho tráfico aquí, te quedas Ah. bien aislado. Lo dejemos pasar. Gravel Road. Eso dice. Aquí empieza. Y sí. Bueno, A ver si estará buena la carretera que te dices tú. Sí, ¿no? A ver. Sígale nomás. Wow. Ah, bueno. A ver si no se nos monta, pobre furgo. Va a estar todo bien. es corrugada. De momento sí. Quiero ver cómo la siento para ver si es que le bajamos un poco la presión de los neumáticos. Bueno, O incluso si ponemos el 4x4. Pero sí está corrugadita, ¿eh? Pues sí, la carreterita está bien corrugada. Se siente como mucha vibración. es como le llaman en inglés wash, tabla de lavar, ¿sabes? Estas que hace así. Así que vamos a bajarle un poco la presión de las ruedas. Sí, ¿no? Y bueno, para también ir un poco más. Sí, dicen que en teoría sí se adapta mejor y no vibra tanto la furgo. Bueno, a ver. Estos los tenemos a 40. Si tengo los neumáticos a 40 PSI, ¿a cuánto los tengo que bajar en una carretera corrugada? Muy buena pregunta. Generalmente puedes bajarlos entre 25 y 30 PSI. Pondremos 4. Vale. Listo. H4 y vamos que nos vamos.
Bueno, estamos con la duda, porque como somos novatos con esto del 4x4, nosotros teníamos ya la idea de que si era carretera corrugada, mejor con el 4x4, con la high, digamos, ¿no? Lo que pasa que en este caso, la parte donde van las ruedas, pues es compacto. Es compacto, hay algunas piedritas. Pero es duro, sí, no Pero en resbala. general es duro. Sí, no sé, estoy con la duda. No sé. Bueno, lo que vamos a hacer es probarlo sin el 4x4 y ver si es que se escapa en algún momento. Si se nos escapa, pues lo ponemos. Lo de Bien. las ruedas hemos notado que funciona bien, o sea, que bota menos. Eso sí. Eso ha ido bien. Pero me da esa sensación, Pues quítale. ¿Le has quizás no quitado? le hace falta. Sí, le quité los pasos de rueda. Pues nada. Y ahora, bueno, normalmente como que a ella le gusta que tires un poco para adelante. ¿Así? Sí, para que se desbloquee la palanca. Y ahí ya... Vamos a probarle. Si vemos que la furgo en algún momento se escapa, yo creo que al final es sentido común también, ¿no? De todo se aprende aquí, ¿eh? Y ya pues a aprender a base de hostias no queda No, es otra. que... Pues claro, está claro que es el primer vehículo que tenemos con tracción total. Y pues vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Wow. Madre mía. No sé qué estrecho. Ay, cuidado. Son más de 130 kilómetros de esta carretera. Y bueno, es lo que hay, o sea, pero sabíamos que sería carretera de 4x4. ¿eh? Nos habían dicho que no estaba tan mal. No estaba tan mal para ser de 4x4. Ya. Pero voy a volver a ponerle porque estamos con la duda si es para meter el 4x4 o no, pero ya viendo lo que se viene, pues definitivamente sí. Es que quizás la gente va por la arena, que yo lo encuentro mejor. Pero es corrugado, ¿eh? No, por ahí no. Parecerá una tontería, pero es que es la primera vez que nos metemos por una carretera que está registrada en los mapas de Australia como solo apta para 4x4. Y la verdad es que no tenemos mucha experiencia en cómo usar el 4x4, ni sabemos si, por ejemplo, en esta situación es mejor usarlo o no. Y a mí, sobre todo, lo que me angustia es que este tipo de rutas, ya no solo por el vehículo, que está bien preparado para estos caminos, sino por el camper, la casita. Es que no se pueden imaginar cómo vibra todo dentro de la casa. Y mi gran temor es que, no sé, pueda sufrir algún daño la fibra de vidrio o la estructura del camper o en algún lugar. Estamos yendo a 60 por hora y parece que vamos a 120, María, que estrés. Sí, por suerte es como que sentimos que la carretera es bastante firme Ay, no, cuidado. en la mayoría de esos tramos. Nos vemos que he sacado el 4x4, la verdad que no sé. Quizás me diréis, no, loco, ¿cómo le sacas? Hay que ponerle, pero no sé. Se No, admiten no. sugerencias porque... Sí, lo dicho, se admiten sugerencias en los comentarios también para ir aprendiendo, ¿no? De los que están más acostumbrados a hacer 4x4. ¡Asfalto! ¡Oh, miren esto! ¡Oh, gracias! ¡Qué bien! Yo creo que va a durar poco la alegría, pero... oh, ¿Tú crees? mira, no se mueve nada. Ay, sí. ¡Ay, qué lujo! ¡Wow! Mira esto. Y hemos visto caca de caballo bastante, ¿eh? Sí. Parece que se hace también la ruta a caballo. No sé. Ah, mira los caballos a la derecha. Ah, míralos. No creo que sean caballos salvajes. Pero están bien tranquilos ahí. Mira, Uluru 450. Aquí a la derecha hay una Scenic Route, que creo que no la haremos porque si no, no llegamos de día hoy. Y Katarka, que es Canyons King a 138. El lugar donde vamos a dormir hoy está a 100 kilómetros. A 100. Bueno, mira. Bueno, con un poco de suerte es un tramito asfaltado, ¿no? Mira. ¿Qué es Kings para- Canyon. Sí, ¿no? Que no nos equivoquemos. Ah, mira, está aquí nomás. Ay, Sí. no. Ya te habías mal acostumbrado. Sí, era por acá. Ay, Dios, ya está. Chao, gracias, carretera. Hasta aquí nomás. Vuelve el camino movidito. Oh. Wow. Aquí es ya más serrucho, ¿eh? Mira, 127 kilómetros de nada, María. Wow. Pues aquí ya no es asfaltado, ¿eh?
Aquí quizás sí que toca... Uy, era un... Aquí sí le voy a poner 4x4. ¿Qué es? Ay, qué lástima. Uy, está bien seco ya. Ay, pobrecito, qué hermoso era. Qué pena. Una carretera corrugada. Finalmente vamos a volver a poner el 4x4 porque allá al fondo hay una subida. Vaya tela. No, y esta se está poniendo ya guapa. Esta ya no está tan simpática la carretera, ya estaba mal la otra, pues esta está peor. Y nos ha adelantado un tipo que era de servicio de aquí, yo entiendo, de carreteras, así. Y se ha visto a lo lejos como una subida y Una ok. estela. Una estela. Bueno, Venga. iremos con calma y ya está, tío. Pues es que es la primera vez que conducimos por una carretera así, pues de todo se aprende tú. Hombre, te diré una cosa. La carretera que hicimos a Cabo Vírgenes allá en la Patagonia Argentina, Ah, es verdad. más o menos, ¿eh? Y ahí perdimos un amortiguador. Oh. Marta, pero mejor no llames al mal tiempo. No, esta está la mejor. Porque como eres un poco bruja, No he dicho nada, va a ir todo bien y vamos a llegar en breve. y tírale buena energía. Sí, sí. No, va a estar todo bien, María. Es cuestión de ir despacio y ya. Tías, colegas, está muy mal esta carretera, ¿verdad? Guau, qué bestia. Ay. Bueno. No, ya era este trocito solo. Se abrió un cajón. ¿A ti te extraña? Y aunque no se salió. Y también hay que poner bien la guitarra, o sea Que no se ha caído. es que ha habido un momento que había una corrugada dura, ¿eh? Y como que todo ha hecho... Pero bueno. Un estrés, de verdad. No vengan por esta carretera si no les gusta el 4x4. Hay gente que le gusta. Sí, pero ¿a quién le va a gustar meter su coche por aquí, Pues hombre? a todos los que pasan. Pero si le tienes un tú. poco de cariño... Bueno, pues la carretera tiene sus tramos. Ahora aquí, por ejemplo, está más o menos. Hay algunos tramos corrugados que ya se empieza a mover todo el camper y todo. Pero lo peor es cuando o sea, hay tramos con una gran corrugación y ahí sí que ya le tengo que bajar a saco porque si no, bueno, se abre todo. Bueno, esto es un show. Y es que quieras que no, al llevar la casita atrás, pues esto no es como ir simplemente con un pick-up, ¿no? Pero bueno, estamos yendo poco a poco. Cuando están los tramos corrugados fuertes como que le bajo. Sí, ¿eh? Y el resto, pues bueno, igual estamos yendo a la velocidad del paisaje para llegar todos de una pieza. Pues así, entre tramos que vamos casi parados, otros que están un poquito mejor y nos deja avanzar un poco más rápido y poder disfrutar hasta un poco del paisaje, pero solo un poco, porque enseguida vuelve el traqueteo de todo el vehículo. Toda una odisea. Finalmente llevamos casi más de 2 horas de viaje y la verdad hemos avanzado bien poco. Unos 30 kilómetros de los 100 que hay para llegar hasta el primer lugar donde hay habilitado un lugar para dormir. Aquí viene el serrucho. Yo te he dicho. Pero...
Después de casi 2 horas de trayecto y pocos kilómetros avanzados, decidimos hacer un cambio, renovar energías y me pongo al volante. Bueno, la verdad que está pesadita la ruta, así que bueno, cambio de conductor, le toca a Marta un rato. ¿Cómo lo estás sintiendo? Justo ahora un poco mal. Corrugada. Veníamos bien y ahora se ha estropeado un poco, pero bueno, va. Izquierda. ¿Izquierda tú crees? Bueno, no sé. Pues este trozo, madre mía. Es casi como un videojuego, tío. Mira, reduce Mira, speed. Dice Mira. que hay camellos. Camellos. Wow, mira lo que es. ¿Camellos? ¿Te imaginas Australia? encontrarnos camellos? Hostia. Bueno, estaría divertido encontrarse un grupo de camellos. Ahora mira qué carretera se viene más buena ahora. Es que hay tramos que son buenos y otros tramos que ¡pah! Todo salta por los aires. Ay, bueno. Si perdiéramos 1 kilo por cada hora de sufrimiento, así terminaría hoy. Bueno, esta carretera sí que es de esas que prácticamente no te cruzas ningún vehículo. Habremos cruzado 3 o 4, ¿no? Y que llevamos 50 kilómetros, una cosa así. 50 kilómetros que parece que sean 100, porque vamos lentos. Pero sí, de estas sí que son estas carreteras aisladas. Lo bueno es que es aislada, pero alguien acaba pasando. Sí, siempre O sea, pasa bueno, alguien, Han ¿no? pasado 4 personas. Sí. Puede ser que ya no pase nadie más. Tú miras para atrás, no hay nadie, y para adelante se ve lejos y no hay nadie tampoco. Mira, vacas. Ay, ahí había más. Ahí delante, están en medio de la carretera. Mira. A ver. Había tan pocas cosas en esta ruta que ahora que hay vacas es como, ¡oh, vacas! Por fin alguien. Ni animales habíamos visto, vamos. Sí, Bueno, hay mira, está canguros. lleno. Sí, sí. Yo diría que son vacas. ¿A dónde eran parar? Pues están ahí en medio. Ahora estaba Allá, aquí cruzando tranquilamente. en estas, pero. Pues están en medio de la carretera. corrugado. Ay, qué Guau, sonido. cómo miran. Mira, Mira, ahí están. ¿Y esto quién es? ay, la chiquitita. La segurata de gimnasio, aquí no pasas. Mira la chiquitita. Mira, qué linda. Ay, aquí con cuidado porque es el animal más peligroso de Australia, ya sabes. Bueno, pero yo creo que es peligroso cuando le metes, o sea, si te chocas con él, ¿no? Pero Ay, que son las bonitas. dejas pasar y ya está. Las dejas pasar y ya está. Ándale. Ay, la Mira con la pequeñita. chiquita. Ay, cositas. Guapas. Vacas. Cualquier cosa nos pone felices, ¿eh, Marta? Mamá, pero es que son bonitas. Sí. A mí me gustan las Sí, pequeñas. muy lindas. Son hermosas. Muy lindas. Vámonos. Vamos, va, Que que llegamos. llegamos. Creo que estamos a la mitad del camino, más o menos, ¿no? Porque eran unos 100 kilómetros, hemos hecho unos 50. Bueno, Chinuchano, como decimos en Cataluña, y ya llegaremos en algún momento. Poco a poco y más arriba. Pon la directa, Marta, que se viene plano. Vamos, que no vamos, por la cuarta. Aquí lo que sí que hay que ir con cuidado, que no se te cruce una vaca. O sea, Sí, claro. creo que cuando hablan de que es el mayor peligro se refieren en estos lugares, ¿no? Que ellas están aquí tranquilas, pasan pocos autos y si vas un poco rápido te la puedes llevar por delante. ¡Cuida el corrugado! Es que mira qué corrugado, tío. ¡Guau! ¡Qué bestia! Esos corrugados no le gustan ni a la Wallaby ni a nosotros tampoco. Y así fuimos avanzando kilómetros y pasando horas, aprovechando los tramos más lisos para avanzar más rápido, de vez en cuando cruzándonos con algún otro vehículo. Mira una Land Cruiser, justamente como la nuestra. Ahí va. Que va con todo, mira, dejó la estela.
y en momentos donde todo se complica, buscando los tramos más lisos de carretera, que son los que están más cerca del arcén, y otras veces se pone tan complicado que es que no me queda otra que casi parar. La verdad que empezaba a ser desesperante ver cómo avanzaba la tarde y el GPS no avanzaba. Nos quedaban más de 3 horas para llegar al paso que íbamos y en menos de 1 hora se iba a hacer de noche. Yo veo que los otros autos ni se inmutan. Pero es porque no tienen el camper. Entonces le meten y lo que sea, pero mira aquí lo que es esto. Mira el corrugado hermoso. Oh. ¿Cómo? Madre mía. Toma ya. Ahora sí estás probando lo que son los corrugados. Y la verdad es que no hay opción de quedarse a dormir en ningún rincón. No hay ninguna área donde puedas estacionar o parar, caminos secundarios, nada. Nos tocaría quedarnos estacionados y dormir a un lado de la carretera. Y la verdad no sentimos que eso sea seguro. Claro, nosotros hablamos con unos viajeros que nos dijeron la carretera está bien, está bastante bien, no hay problema, pero o era otra carretera en la que nos dijeron o tienen una idea muy distinta de nuestra de lo que está bien y está mal. Pero también depende mucho de cuánto uno esté acostumbrado a hacer 4x4 o no, o carreteras corrugadas. Nosotros las carreteras corrugadas, la verdad, no son lo nuestro. Te está tocando ahora la peor parte, ¿eh? Voy en primera, porque es que estos son agujeros directamente en la carretera. Bueno, Marta le está metiendo ya en plan extremo, por encima de la banqueta, vamos. Está metiendo con todo, ya en tal de no pillar la corrugada, lo que sea, está aprendiendo a meterse por arriba de las montañas. Es divertido, ¿eh? Madre mía. Wow. Esta furgo puede con todo, mañana. Eso sí, la Wallaby se mete donde la metas. Pero lo corrugado me gusta, todos los demás me encantan. Todo lo demás. Mientras no sea corrugado, nos gusta. Son las 6:30 de la tarde, quedan solo 30 minutos para que se ponga el sol y volvemos a decidir a cambiar. María quiere intentar la estrategia de meterle velocidad a ver si así lo resolvemos más rápido. Bueno, dicen que en casos así de carretera corrugada, si vas más rápido, se siente menos y se va mejor. Así que ahora le estoy metiendo y la verdad que sí la siento un poco mejor. El tema es si pillamos esos tramos que está muy corrugado, que ahí como que se mueve todo y eso es lo que no mola. Pero de momento, cuando hay una corrugación así media, pues sí es verdad que yendo más rápido como que se siente un poco mejor, no sé. Y así fue. Con las sombras que ya iban haciendo menos visible cada vez el camino, María decidió acelerar para hacer más fácil la conducción. ¿Tú no lo sientes más fluido, Marta? Yo he decidido no mirar porque lo estoy pasando mal. Y es que me parecía más relajante esta vista que esta otra. Está atardeciendo, así que estamos siguiendo aquí a velocidad de crucero. A la que bajo un poco se nota más la corrugada, ¿eh? O eso o está viendo más corrugada ahora, pero estaba yendo a 60, 65 y bastante bien, la verdad. Wow. Bien, qué adrenalina, yendo así, madre mía. El tema es que se está haciendo de noche. Como hemos ido muy lentos, se nos ha tirado la noche, bueno, no la noche, la tarde encima. Y la verdad que está precioso porque se puso la puesta del sol increíble, unos colores rojos brutales, pero digo, le metemos un poco de caña o se va a hacer de noche. La verdad que aquí no hay donde meterse, o sea, no podríamos quedar a un lado de la carretera, pero si pasa alguien sería hasta peligroso. Así que eran una de dos, meterle un poco más de caña. Ay, María,
con conducir de noche. Y bueno, la verdad que esto es adrenalina pura. Mira el sol como está acabando de salir por ahí. Qué locura, que habéis subido aquí. Madre mía, qué carreterita. No, es que la única manera es ir un poco más rápido, eso es verdad. O sea, desde que ha empezado a ir a 60 más o menos, sí es verdad que la carretera corrugada casi no se nota. Es que si no es imposible, tenemos que ir en primera, no tiene sentido. Yo imagino que ya es así, y a mí ya me suena que nos lo decían eso de Sí, no, sí. con corrugada tienen que ir rápido, pero claro, es que hay que saberle, ¿eh? Solo decir en la Patagonia, lo que pasa es que cuando está tan corrugada como que da cosa meterle velocidad. Y es lo que nos ha pasado en el primer tramo. Cada vez que había una corrugada dura, como que le bajábamos y todavía era peor. Claro. Y ahora pues bueno, pero estoy con una adrenalina y Es una la angustia. tensión se acumula aquí también en las cervicales. No, a mí me cuesta Pero mirar, bueno. en serio, o sea, es demasiado intenso, tú. Sí, sí. Ay, cuidado, aquí hay arena, cuidado. Lo bueno es que la Wallaby está preparada para esto y para más. La verdad que una vez le hemos metido caña, se está sintiendo bastante bien. Y por otro lado, cuando hemos pillado un poco de arena o lo que sea, pues la pilla perfecta. Lo único, si es un tipo de conducción, pues a menos a los que no estamos acostumbrados a una conducción exigente, ¿no? Como que tienes que estar al 100% con los 5 sentidos, o yo creo que hasta los 6, ahí puestos en la carretera. Estoy la verdad súper contento, estoy con la adrenalina, no sé si se me siente, pero a la vez muy contento de cómo ha respondido en la Wallaby. Nunca la habíamos metido en un terreno como este y la he sentido súper firme, súper firme. Eso es verdad que es impresionante. Se siente amarrada a la tierra y mira que en un momento estoy yendo a 80 por hora Ay, no, qué loco. y va súper fina, qué locura, ¿eh? Casi queda más fina que cuando va por asfalto. Es que para mí que le gustan estos terrenos, tú. Le gustan definitivamente, y ahora que no están tan corrugados. Ay, muy bien, ahora como que bajó un poco la intensidad. Tengo las manos que me están como tiritando, ¿eh? No sé si es la adrenalina, el corrugado o la mezcla de las dos cosas. Madre mía, sí, siento como que como si estuvieran temblorosas. Qué locura. Pero esto nos daba la sensación que al tener la cédula, si íbamos más rápido, se iba como a partir en dos o se iba a rajar la cédula o algo. Ay, cuidado. Y a veces da esa sensación. Y el tema es que cuando ya está corrugada tan fuerte, pues da miedito. Quedan 2 kilómetros, María. Cuidado. ¿2 kilómetros solo? Sí. ¡Wow! ¡Qué caña le hemos metido! Si quedaban como 35 cuando empecé a meter. Ay, Wow. gracias. 2 kilómetros para llegar. Y no hemos comido hoy, o sea, comimos un batido. Wow, sí, Tengo un hambre. me siento medio mareado. Madre mía, qué locura. Oh, mira, cuidado. ¡Asfalto! ¡Sí! Ups. Ay, mira esa caja donde dormiremos. Justo a la segunda. Uf. Pero de hecho... Pero ahora vamos con el aquí tendríamos que 4x4. sacarle el 4x4 ya. Voy a sacárselo. Sí, claro, Sí, porque... porque en realidad eso quizás no le gustaba. ¡Wow! ¡Madre mía! Marta. Prueba superada. ¡Wow! No sabes, tengo las manos. El cuerpo, me tiemblan, todo. el cuerpo. En la cara, me siento mareado un poco. Pues tiene que ser la adrenalina esto. ¡Qué barbaridad! Locura. O sea... Mira, civilización, otros campers. Cuidado. ¡Qué locura! Te lo juro, Marta, que había un momento que pensaba que no llegábamos nunca, ¿eh? Cuando estaba ese corrugado tan bestia y me decías, no, vamos en primera.
Y yo pensaba, ¿cómo? Pero no podemos hacer 35 kilómetros más en primera. Sí. Y uff. ¿Qué? ¿Cómo estás, Marta? Me tiembla todo el cuerpo aún, tío. Qué estrés. Ha sido toda una experiencia, toda una adrenalina al final, ¿eh? Qué loco, tío. Yo al Sí, momento estoy que no también, puedo ¿eh? dormir, Al momento o sea. estaba, ahora ya se calmaron los nervios. ¿Podríamos hacer algo para relajarnos, ver una película o algo? Ay, sí, qué buena idea, porque es que si no, ahora mismo ya es imposible ir a la cama así tan rápido. Y sí, vemos una peli ahora que ya ha anochecido. Y aquí, descanso merecido. Pues mira, siempre os hablo de la importancia de la VPN cuando te conectas a redes abiertas de internet, pero otro uso que le damos mucho a CyberGhost VPN es el cambio de geolocalización. Por ejemplo, un uso que le damos mucho es para ver qué cartelera y qué películas están disponibles en otro país. Por ejemplo, CyberGhost VPN, tú puedes entrar por país o streaming, optimizado para streaming, y buscas la plataforma para la que quieres que esté optimizado. Por ejemplo, si entramos en Japón, Japón, ¿quieres Para entrar? hay mucho friki que le gusta ver películas así como de autor, y pues justo este es un país que en su cartelera encuentras películas bien curiosas. A ver, que veremos viendo Godzilla. Lo bueno es que están subtituladas luego, pero sí, luego tú entras a Netflix y se te conecta a la cartelera de Japón. Y está interesante porque son pelis bien distintas. Bueno, no sabes lo que pone, claro, en estas. Tienes que saber japonés. Pero muchos están luego subtituladas al inglés, está curioso. Y bueno, ya sabéis, con el código que os dejamos siempre en la descripción de todos los vídeos, te llevas CyberGhost VPN con un 83% de descuento y tienes 4 meses para probarlo, y si no te gusta, te devuelven el dinero. Bueno, pues entonces, ¿qué peli japonesa? A ver. Te has vuelto friki tú también, ¿eh? Ahora de querer ver la Ahora cartelera te he de Japón. sorprendido con lo de Japón, ¿eh? Que no me te lo esperaba ahora esperabas. Japón, tú, pero ¿qué pelis hay japonesas? Bueno, Pues mira, esta por ejemplo... All About japonés. Suomi. Oye, pero este tema no tiene subtítulos en inglés. O sea, no No, vas a este no. entender una mierda. Mira esta sí. A ver. Hell Dogs en la casa de bambú se llama. El audio es en japonés, pero tiene subtítulos, mira. Ah, bueno. Español, japonés, inglés, coreano. Hasta puedes aprender inglés si quieres. Con el Venga. español más fácil. ¿Ah, está en español? Los subtítulos sí. Bueno, listo, pues ya. La encontramos, a ver qué tal está. Ya os contamos. Bueno, pues listo. Aquí nos desconectamos, nos vamos a descansar un poco. Venga, hasta mañana. Chao, chao. Pues sale el sol en el campamento. Mira qué buenas vistas tenemos hoy por aquí. Estaba fresquito en la mañana, pero de a poquito pues va calentando un poco el sol. Y ya ves que estamos acompañados, aunque está el lugar un poco aislado. Pero hay por ahí un grupito de pickups y por ahí pues tenemos también 2 caravanas al fondo, otro 4x4. Y bueno, tenemos buenas noticias porque recién nos confirmaron que ya tenemos el permiso para grabar. Estamos muy contentos que vamos a poder grabar Uluru porque pues, no lo teníamos claro, que finalmente pudiéramos ofreceros las imágenes. Y pues creo que van a ser unas imágenes espectaculares que no podían faltar en estos reportajes de Furgo en Ruta. Entonces bueno, sigue la ruta. Hoy estamos muy cerquita del Canyons King, un Kings Canyon, mejor dicho, un cañón pues, increíble, y ya pues última etapa antes de ir para la montaña sagrada de Uluru. Bueno, pues ayer teníamos un poco el miedo de que con tanto serrucho se estropease algo de la furgoneta.
miedo tampoco es infundado, porque pues varios viajeros que hemos conocido pues en estas circunstancias han tenido situaciones, ¿no? Tenemos estos amigos que se les partió el camper en dos. Los de Sin Postal, Sí, sin código postal. sin código postal es uno de los ejemplos. Y el otro ejemplo, pues los amigos Los Mundo, pues se les partió el cardán. Que, bueno, Yo solo iba ya- pensando en los munditos cuando estábamos ahí, era como, ay, por favor, que no pase nada. Y nosotros lo que más temíamos era que se pudiera partir aquí, ¡pah!, con el traqueteo. Bueno, en fin. Finalmente cuando llegamos dijimos qué bien, porque todo parece que anda bien, pero finalmente parece que sí ha habido alguna secuela. Me puse para revisar los niveles, que es lo que acostumbro a hacer cuando he hecho un viaje largo o intenso. Intento abrir el capó y... ¡Ay! ¡Funcionó! Vale. Se había como trabado, Marta. Le intenté abrir hasta ahora y no abría. Ahora se ha abierto. Bueno, mira, ¿sabes cuando llamas al mecánico? Sí, Y cuando llega funciona Y todo perfecto funciona. y te quedas con cara de tonto y digo, ok, pues mira. sí, le metí a la palanquita como 2 o 3 veces, no se abría, intenté hacerle palanca. Y Estaba ahora se dormida, abrió. pobre- Estaba dormida, pobre bueno, Wallaby, listo, estaba nada, así. no dije nada, ya funciona todo. Joder, espero que no se vuelva a trabar. Es que esto es importante en todos los trayectos largos que hacemos, porque pues, este motor es indestructible, bueno, es indestructible siempre y cuando no... Esté bien no- mantenido. Está bien mantenido, ¿no? Entonces, bueno, sigue igual que antes, como a 3/4, así que estamos bien. Voy a mirar el nivel de líquido refrigerante, también a nivel. Bueno, y es un lujo porque por ahora estas planchas solo las estamos usando para aparcar plano. Y que dure, por favor. Pero no son súper prácticas porque cuesta aparcar plano en Australia. Y con esto tú, espectacular. La arena rojita que ya hay Sí, por ¿eh? todos lados, ¿eh? Ahora sí estamos en el puro corazón de Australia. Y es así de roja porque es de hierro. En teoría, si pusiéramos un imán, se engancharían partículas. Sí, más o menos ya. Pues nos vamos hacia Kings Canyon. Hoy ya no sabemos el truco de meterle caña, así que pues voy a empezar a subir velocidad. Me coloco 60, 70 y vámonos. Y hoy son solo unos 10 kilómetros, ¿no? 10 o 12 kilómetros. Que bueno, comparado con los 100 que hicimos ayer, esto no es nada. Bueno, llega el asfalto. Voy a sacar el 4x4. Ay, qué lujo. La verdad que hoy está bastante mejor. Lo he disfrutado ahora un montón ya, ¿eh? Sí, porque ahora ya le sabemos el truco. Yo también hoy puedo mirar tranquilamente. Ya es distinto. Yo ya he procesado la información, digamos. Y pues oye, cada uno necesita sus tiempos, sus procesos y está bien. Y tomárselo con calma y cada uno es un mundo, ¿sabes? Y algún día me voy a animar yo a transitar también por estas carreteras. De momento al menos hemos... Pues bien, lo he llevado bien, dentro de lo que cabe. Así que genial. Aquí. Listo. Vamos. Superado esto, ¿eh? Ya está. Venga. Preparaos para las rutas corrugadas. Que se vengan. Bueno, parada para gasolina. Y mira, fíjense, justo aquí delante tenemos un mapa de lo que hemos hecho. Salimos de Alice Springs, fuimos al Simpson Gap, donde conocimos al señor, mira, justo acá, tan lindo. De aquí fuimos al Ocre Spitz, que era donde lo de los colores ocre. Sí. Ormiston Gold. Exacto. Y de aquí hicimos así. Esto es el cráter del meteorito. Y esta es la carretera que hemos hecho, gente. O sea, la que está en gris. Claro. Todos los que son 4x4 te lo pone así. Aquí también por este lado hay alguna. Y ahora estamos aquí.
Sí, lo que parecía un desierto, ¿no? Dices Alice Springs, un desierto, el desierto en medio de Australia. Gente, la cantidad de cosas que hay, o sea, es impresionante. ¿eh? Ahora que estamos en King Canyon, aquí ya se hace esta vueltita y para Uluru, para los que quieran ir a Uluru por un camino bueno, no se preocupen porque también hay camino bueno. Nosotros porque queríamos hacer toda esta parte de McDonald's y llegar hasta aquí, pero también puedes venir directamente desde Alice Springs, vas todo por autopista y luego de aquí llegas a King Canyon y de aquí te vas por Uluru. Entonces, bueno, también está la posibilidad. Es para aventureros que quieran experiencias fuertes. Mira que bueno, nosotros tenemos un compresor en la furgo, pero claro, aquí en la gasolina tienen aire, así que vamos ya a hinchar las ruedas de nuevo. Y desde la gasolinera recorremos los 10 últimos kilómetros que nos faltan hasta llegar a nuestro destino de hoy, el Kings Canyon. Adentro del Kings Canyon, mira todo alrededor, las paredes de roca de este color rojo intenso, como si estuviéramos en el interior de un anfiteatro natural en este caso. Mira qué piedras, pedazo de monolitos. Hay dos recorridos, nosotros ahora hemos hecho el de abajo, pero tú puedes ir caminando todo lo de arriba y darle la vuelta al cañón. En un loop ponía que duraba como unos 6 kilómetros. Y esto que se escucha es porque también hacen vuelos panorámicos y justo ahora hay un helicóptero aquí arriba. Toma ya. Es que es uno de los atractivos con Uluru, de los más reconocidos de aquí de la zona. Claro, pues yo sí haría también el loop de arriba, Sí, ¿no? Son entre 3 y 4 horas y vas haciendo todo hasta ahí. Bueno, pues finalmente Marta ha decidido quedarse en la furgo ya que estaba un poco cansada del día de ayer. Y yo no me quiero perder las vistas que hay desde arriba para ver el cañón desde la parte de arriba. Voy a hacer el loop, el que hace toda la vuelta. Podré disfrutar de las vistas y también para que no os las perdáis vosotros, los que nos seguís. Reflections of the clouds above, the sound of rain along the pond. 402. Pues después de 403 escalones y aún quedan algunos más, veo, para subir a la cima. Pero mira qué vistas tenemos ya desde aquí. De todo el perímetro del cañón. ¡Wow! I plucked a flower, violet green, lily of the valley on my knees. Además de un lado tenemos el cañón allá y del otro lado tenemos aquí el desfiladero. Bien completo. Kings Canyon, el cañón del rey. I don't wanna lose you. Y mira qué pasada este lugar, que son antiguas dunas de arena que con el paso de millones y millones de años se fueron petrificando. O sea que aquí estamos rodeados de piedra, que es como lo más característico del lugar, pero a la vez estas piedras hace millones de años eran dunas. La entradita que hicimos por ahí y mira lo que se viene. ¡Buah! Brutal. Dandelions, rustling leaves, just like in my childhood dreams. Bueno, y por si el lugar no era suficiente surrealista, mira dónde hemos llegado. Hemos llegado a una especie de plaza con una planicie que es de pura roca. Por cierto, hemos empezado ya a bajar, así que podemos, he contado más o menos, porque quiera subir hasta aquí y disfrutar de esta maravilla, se tienen que subir unos 530 escalones, más o menos, todos estos de piedra. Pero te digo que vale la pena cada uno de los escalones. Marta se está perdiendo aquí un auténtico espectáculo, una belleza. Y yo me voy a ir a meditar allí al final de la plaza porque este lugar me ha hecho explotar la cabeza. Y ahora sí llegamos a la brecha del cañón.
lo que es el agujero que se formó aquí en medio, cómo partió la montaña en dos y toda la vegetación que se formó abajo. Y desde este paisaje surrealista me despido hasta la semana que viene, que ahora sí nos vamos a conocer Uluru, la montaña sagrada del centro de Australia. Aquí decimos adiós, hasta la próxima. Recordaros de suscribiros si todavía no lo hicisteis, darle al like y dejarnos un comentario que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima. Este tema musical que estás escuchando de fondo lo puedes disfrutar completo en nuestro canal secundario Furgo en Ruta Música, donde también puedes encontrar toda la música compuesta por nosotros durante todos estos años. Te dejo el link en la descripción del vídeo junto con el link para conseguir Cyberghost VPN con un 83% de descuento. Ya sabes que es ideal para conectarse a redes abiertas de internet sin poner en riesgo todos nuestros datos personales y cambiar de geolocalización en tan solo un clic. ¡Feliz semana, familia! ¡Hasta la próxima!